Muy bien. Un momentito, voy a activar para compartir pantalla. Muy bien, ahora deben de ver o estar por ver mi trabajo. Bueno, las definiciones. Uy, ya. Muy bien, aquí hay dos definiciones y voy a pedir a ustedes, hermanos, que lo lean. Voy a suprimir eso para que no aparezca de nuevo. Muy bien. Hay dos definiciones aquí y voy a pedir a algunos de ustedes que lean estas definiciones, una de ellas. A ver, voy a pedir al último que está acá en mi... Ahora sí, de repente, si alguno por debido a que están en el transporte público o en algún lugar que no se les facilita leer, si puede me avisa o si deja pasar unos segundos, vamos a imaginarnos que es por eso, ¿no? Porque está en un lugar pues que no es tan adecuado, en la calle también, ¿no? De repente o algo así, ¿no? No se le facilita leer, entonces vamos a comprender eso, hermanos, no se preocupen. Y los demás también, ¿no? Si alguien no lee, no puede hacerlo, debemos pensar en esa posibilidad, ¿no? No pensemos mal, no pensemos que no quiere leer, ¿no? Sino que hay pues a veces dificultades, ¿no? Muy bien, habiendo aclarado eso, voy a pedir pues a ver, aunque hay alguien que se salió, creo. Ya, dije leer y... Muy bien, voy a pedir, a ver, a mi hermana María Celina, no sé si podrá leer, en la primera definición que está acá, de Robert Clinton. Eh, si puede leerlo. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Si la letra está pequeña, me avisa, hermana, para agrandar. Está muy pequeña. Ya, vamos a agrandar entonces. Un momentito, a ver. Uy, ya, muy grande creo. Ya, bueno, está muy grande creo, pero ahí se debe de ver bien. Ya, ahí, esa definición, hermana. ¿Podría leerlo, por favor? Ya, a ver. En el contexto bíblico, el liderazgo es la capacidad y la responsabilidad dada por Dios para influenciar un grupo específico de su pueblo hacia el propósito que él tiene para el grupo. Ujú. Muy bien, esta definición expuesta por este personaje explica, ¿no? Que Dios tiene un propósito para, por ejemplo, una iglesia, ¿no? Por ejemplo, para la iglesia Pan de Vida, Dios tiene un propósito, ¿no? Entonces, Dios da la capacidad a algunos hermanos para que ellos, y les hace responsables también de hacerlo, para que ellos puedan influenciar en los demás hermanos, los demás miembros de la iglesia, para que guíen a la iglesia al cumplimiento de ese propósito, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, un líder se caracteriza, y estamos pensando en un líder bíblico, un líder cristiano, ¿no? Se caracteriza por saber a dónde es que Dios quiere llevar a su pueblo, a su iglesia, ¿no? O por lo menos, por ejemplo, el interés de saber eso, ¿no? O sea, pedir a Dios dirección, ¿no? Pedir a Dios que dirija, ¿no? Que muestre, ¿no?
hay un interés, ¿no? Y luego, pues, mientras que va dirigiendo, el Señor va mostrando, ¿no? Bajo la dirección de su palabra, del Espíritu Santo, guiar a los hermanos hacia esa visión, a ese propósito, hacia esa meta, ¿no? Estoy usando sinónimos. Muy bien, de eso se habla en esta definición. Hay otra definición, ¿no? Que está aquí, un nombre más raro, ¿no? Lo voy a leer en castellano. LeBron Fairbanks, ¿no? Da una definición y voy a pedir que lea esta definición. A ver, ¿a quién pido? No sé si Jonathan López podría leerlo. Buenas noches, hermano. Buenas ¿Me noches, escucha? ¿qué tal? Sí, Sí, le voy sí. a leer, hermano. El Muy bien. liderazgo es el servicio humilde a otros en la comunidad de fe cuya cabeza es Cristo, para el propósito de habilitarlos por medio de la enseñanza y ejemplo, para que puedan vivir sus vidas, señorío de Cristo y entender. Disculpe, ya. A ver. Aquí no se nota vivir sus vidas, ahí no Ya, se de nota. repente a ver, ahí, a ver, lo he checado Ahí un sí. poco, pero sí, sí, bajo el señorío de Cristo y entender, aceptar y cumplir su ministerio uno al otro y su misión al mundo, ¿no? Muy bien, gracias, Jonathan. Sí, a veces la parte del celular, la parte donde está eh, este, a veces aparece un cuadrito al costado, ¿no? Ahí no se puede ver. Muy bien, bueno. Gracias. Bueno, aquí en esta definición se está remarcando la labor que tienen principalmente los líderes o la labor que tienen los líderes principales, ¿no? En cuanto a ese enseñar, ¿no? O capacitar, ¿no? A los demás hermanos, a los demás creyentes para servir al Señor, ¿no? Y algo que está resaltando dentro de estas dos definiciones es que el verdadero director, ¿no? El verdadero jefe, digámoslo así, de la iglesia es Dios, es Cristo, ¿no? Y quien sirve, lo que hace es seguir a Cristo, seguir lo que Cristo indica, seguir lo que el Señor indica, ¿no? Y animar a los demás hermanos a hacer lo mismo, ¿no? Y eso básicamente es lo que hace un líder. En ese proceso de animar a los hermanos, pues el siervo o el que sirve al Señor se va a dar cuenta que es importante capacitarles, es importante mostrarles, enseñarles, ¿no? Lo que es la dirección de Dios, ¿no? Con la palabra. Es importante, pues, eh, organizarse, ¿no? Y traen varias implicancias eso, ¿no? Que llevan a entender necesario para seguir, pues, el propósito, la voluntad, la dirección de Dios, ¿no? Muy bien, y eso tiene que ver o sea, cuando uno que sirve al Señor entra en esas metas, en esa forma, lo que está haciendo es asumir un rol de liderazgo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer un texto. Con ese texto quiero responder a una pregunta, que es, por un lado, por ejemplo, una pregunta clásica, ¿no? ¿El líder nace o el líder se hace? ¿No? ¿No? Eh, ¿Y qué piensan, hermanos, ustedes? ¿El líder nace o el líder se hace? Se hace. Yo creo que se hace, pastor. Buenas Ya, noches. Juan David dice que el líder se hace, ¿no? O sea, se forma, se desarrolla, ¿no? Nadie Sí, piensa que el líder nace. yo creo que Nadie, nadie nace siendo líder. ya, nadie le hace la contra, Juan. Nadie dice, no, yo pienso que nace. Muy bien, yo le voy a hacer la contra, Juan. No, no, no voy a hacer la contra, pero
Pero vamos a observar algo que a mí me pareció interesante cuando vi este texto. En Génesis 1:26. A ver, lo moví para que no vean el texto. ¿No? Muy bien. De repente la letra está un poco pequeña, ¿no? Pero bueno. Voy a acercar lo que tengo aquí para que se vea un poquito más grande la letra. Muy bien, ahí me imagino que debe de verse un poquito más grande. Espero que sea así. No, es Génesis 1:26. Solamente el versículo 26. Si alguien pudiera leerlo, por favor. Mejor yo sigo Pastor, buenas noches. Buenas noches, Sabina. Muy bien, ¿lo puedes leer, por Yo favor? me gustaría leerlo. Ya, muy bien. Sí, Gracias. ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, gracias. Ya, voy a regresar un poco la pantalla para poder ver un poquito más. Ya. Ahora, aquí dice, hagamos al hombre, ¿no? Muy bien. Cuando yo yo tengo aquí mi ayuda, la tecnología, un programita que me ayuda bastante a mí. Hagamos al hombre. La palabra que se usa aquí en hombre es Hadam en el hebreo, ¿no? Hadam, ¿no? Acá no sé si pueden verlo, pero en la parte inferior de lo que estoy compartiendo está justamente esa palabra. Con el cursor estoy poniéndola ahí, Hadam, ¿no? Y bueno, en castellano decimos Adán, ¿no? Y significa básicamente humanidad, ¿no? La palabra Hadam significa humanidad, ¿no? Y se pone hombre, no en castellano, no refiriéndose al varón, sino al hombre como ser humano, ¿no? Y nosotros hablamos así a veces, ¿no? El hombre es malo. Estamos hablando pues del ser humano, ¿no? Tanto varón y dama, ¿no? Y acá se usa ese término, ¿no? Hagamos al ser humano, podríamos usar ese término, ¿no? En lugar de hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y enseñoré en los peces del mar. Muy bien. Ahora, teniendo, digamos, claro esto que se está hablando acá de hacer al ser humano, ¿no? Y sabemos que se creó allí a Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque teológicamente podemos decir aquí con esto, ¿no? O sea, considerando la palabra y su significado, ¿no? Hadam significa ser humano o humanidad, ¿no? Que Adán representa la humanidad, ¿no? O sea, es el primer varón creado, pero no solo el primer varón creado, sino que en él es el representante de toda la humanidad, incluyendo las damas, ¿no? Entonces, por eso dice en un texto bíblico, ¿no? Que por un hombre, ¿no? Entró el pecado, ¿no? Y por otro, ¿no? La gracia, ¿no? La salvación, ¿no? Este versículo, ¿no? En el Nuevo Testamento, justamente está señalando al hombre por el cual entró el pecado y representando a todo el ser humano, este pecado que entró en él llegó a todos nosotros, ¿no? A toda la humanidad, ¿no? Entonces, ese es digamos, bajo una perspectiva o significado teológico, es ese, ¿no? Que Adán, el hombre, o el primer varón creador, representa a la humanidad. Por eso es Adán, ¿no? Muy bien. Entendiendo eso, vamos a ver la siguiente palabra, ¿no? Donde dice, ahora entonces dijo Dios, hagamos, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Conforme a nuestra semejanza, ¿no?
y algo que va a hacer, ¿no? O sea, le inserta allí una actividad esencial a este ser humano. Le inserta a la humanidad algo que va a desarrollar, que va a realizar, y es enseñorear, ¿no? En los peces, en las aves, en las bestias, en la tierra, en todo animal, ¿no? Y esta palabra, para este caso del tema del liderazgo, es importante, la palabra señoree, ¿no? Es otra palabra, ¿no? Más o menos, la palabra escrita ahí es yirdu, no se pronuncia así, yirdu, en hebreo. La raíz es radá, ¿no? Pero bueno, significa gobernar, ¿no? Que gobierne. Entonces, al ver este texto, ¿no? ¿Cómo es que Dios creó al ser humano para que gobierne? O podríamos decir, Dios creó al ser humano para que lidere en la tierra, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que el ser humano nace para ser líder, ¿no? O sea, nosotros, tú y yo, hemos nacido para ser líderes en base a este versículo. Claro, nos formamos también ¿no? Por la experiencia humana y también, ¿no? En cuanto a la palabra, por ejemplo, que nos enseña que somos edificados, somos moldeados, ¿no? Que nuestra mente va cambiando, ¿no? Es moldeada, ¿no? Por la palabra de Dios y ya no por el mundo. Vamos aprendiendo que hay una formación, pero también tenemos que reconocer que Dios, ¿no? En la creación, claro, antes del pecado, Dios estableció o puso en el ser humano esta característica, ¿no? La de liderar en la creación, la de gobernar la creación, ¿no? Y es en base a este versículo, hermanos, que yo postulo a lo siguiente, que todos nosotros tenemos en Cristo Jesús, más aún, ¿no? En nuestro Señor, al ser restaurados, salvados por el Señor, tenemos, digamos así, insertados o tenemos esa característica de poder liderar. Ahora, no todos en lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Y la IEP, Jesús Pan de Vida, es un buen ejemplo de esto. Quienes salen a guiar, por ejemplo, las alabanzas, en esos momentos que están dirigiendo las alabanzas, están liderando, ¿no? El tiempo de alabar a Dios, ¿no? Aparte de quienes dirigen el culto, ¿no? Quienes exponen la palabra, en ese momento están dirigiendo la exposición de la palabra. Quienes enseñan en la escuela dominical, ¿no? A los niños, están liderando en la vida de los niños, están mostrándoles las palabras, están diciéndoles qué hacer, ¿no? Diferentes actividades, ¿no? En la liga igual, ¿no? Quienes dentro del programa, cada parte del programa, quien dirige ese programa está liderando ahí, ¿no? Y así podemos hacer, ¿no? Cada parte de cada departamento, cada área, cada actividad que se hace, podemos ahí ver que hay una práctica en muchos de liderazgo. Y hay muchos de repente en la iglesia que dicen, no, yo no lidero para nada. Pero cuando haces esto, analízalo. Cuando haces cierta actividad de servicio en la iglesia, donde otros hermanos participan contigo o te siguen a ti, estás liderando. O saliendo de la iglesia, ¿no? En la casa, ¿no? El papá lidera el hogar, la mamá le participa, ¿no? Le acompaña en ese liderazgo también, ¿no? Y es introducida también en este liderazgo en los hijos, ¿no? O entre los hijos también, los hermanos, ¿no? El hermano mayor a veces dirigen algunas cosas a los demás hermanos y ahí está liderando. En el estudio, ¿no? Cuando hay trabajo de equipo, los compañeros, algunos alumnos, algunos compañeros empiezan a liderar esos equipos, ¿no? El profesor ¿no? También, ¿no? Está liderando. En el trabajo también,
ciertas actividades que se realizan también implican liderazgo. Entonces, de una u otra forma, en algún momento, cada uno de nosotros asumimos un rol de liderazgo. El hecho está de que a veces no lo reconocemos como tal y también muchas veces no asumimos la responsabilidad que ello implica, ¿no? El compromiso que ello implica, ¿no? Al hacer algo, ¿no? Sino que lo queremos hacer como cumplir una tarea, ¿no? Y queremos verlo así nada más, como que cumplo una tarea. Pero volviendo a la iglesia, ¿no? Al servir al Señor, no estamos cumpliendo una tarea. O sea, el servir en algo en la iglesia para el Señor no es cumplir una tarea, es servir a Dios en medio de su pueblo. O sea, es algo muy, muy importante, ¿no? Lo más importante que podemos hacer como dentro del tema de actividades, ¿no? El servir, pues participar, hacer algo dentro de la iglesia es muy valioso porque lo estamos haciendo para nuestro Señor, para nuestro Rey, ¿no? Muy bien, entonces, movamos un poco lo que entendemos del servicio en la iglesia, más aún si esto implica pues que algunos hermanos nos sigan en algo que hacemos y entendámoslo como una actividad importante para Dios, de servicio a Dios y a la iglesia, y que muchas veces esto va a implicar el estar liderando y asumir esa responsabilidad como siervos de Dios, ¿no? Muy bien. Si hay alguna pregunta, hermanos, la hacen, por favor, en cualquier momento. Yo estoy dispuesto a conversar, a participar, y me gustaría que las hagan, ¿no? Muy bien, el versículo 28 también se habla acerca de eso, ¿no? Dice, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread. Y ahí está nuevamente, ¿no? Esas dos, bueno, aquí se dan dos palabras ahora, ¿no? Sojuzgadla y enseñoread, ¿no? La palabra sojuzgadla, acá puede ser con un concepto también de someter, ¿no? Tiene que ver con sojuzgar, someter, o también se usa como para conquistar, pero acá no encaja el hecho de conquistar, ¿no? O sea, no, más es sojuzgar, ¿no? Gobernar, ¿no? Es casi un sinónimo de enseñorear, ¿no? Pero se está haciendo un énfasis a eso, a esa labor, ¿no? Se está, digamos, mencionando dos palabras diferentes para hablar de esta labor que Dios encargó. Y podemos mirar alrededor nuestro y darnos cuenta que es así. El ser humano realmente es, bueno, se afirma también que Dios le puso como el príncipe de esta tierra al ser humano, ¿no? Le encargó el Señor, nos dio la mayordomía, ¿no? El Señor de la tierra, de la creación de Dios. Y claro, Satanás ahí intervino, ¿no? El pecado, y Satanás pasó a ser el príncipe de este mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, podemos ver que Dios puso esto, y en el plan original de Dios para el hombre, para el ser humano, fue esto, ¿no? Esta capacidad. Muy bien. Así que, hermanos, el líder se nace y se hace entendiendo que Dios nos dio a todos, nos puso a todos esa capacidad de liderar. Y que también al revisar nuestras vidas podemos darnos cuenta que en algún momento asumimos un rol de liderazgo. Muy bien, he resumido lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a ver Juan capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante, ¿no? Y permítame leerlo, yo lo voy a leer. Es Juan 13, 1 hasta el 20. Dice,
Y pueden seguirme en sus Biblias, por favor. Ahora, antes de leer, lo que voy a pedir, ¿no? Es que mientras que vamos leyendo, vayan viendo ustedes o tomando en cuenta las partes en las que podemos aprender algo respecto al liderazgo. O sea, ¿qué se dice en esos versículos que nos ayuda a comprender acerca del liderazgo bíblico? Y les voy a pedir que luego participen quienes han visto algo respecto al liderazgo bíblico, ¿no? Así que si, de repente si me siguen con sus Biblias, sería mejor para que puedan volver a buscar y ver algunas partes, ¿no? Muy bien, voy a leer el texto. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos en la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de vosotros, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, mis hermanos, y nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué dice Juan 13, 1 al 20 en relación al liderazgo? ¿No? ¿Has encontrado algo que te llamó la atención porque vistes una relación entre lo que dice en el texto bíblico y algo que puedas aprender que te ayude a ti a servir guiando a algunos otros hermanos, a otros hermanos? Voy a esperar a que de Pastor, repente algunos participen. Sí, hermana Sabina. sí.
En lo que estaba, bueno, en lo que estaba leyendo es de que también enseña con el ejemplo. Al momento de que Jesús lava sus pies, él también le dice de que ellos también tienen que lavar los pies. Entonces, Ujú, el enseñar con el ejemplo. ujú. Muy bien. Bueno, sí, no, aquí está, ¿no? Esta parte, ¿no? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado, ¿no? Ujú, muy bien. Claro, el Señor Jesús nos dio ejemplo, pero también podemos aprender de eso, como dice Sabina, ¿no? Que nosotros también, pues, debemos de practicar esto del ejemplo, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo hacer? Eh, ¿Cómo ver esto del ejemplo, ¿no? Eh, de manera intencional, ¿no? Mientras que sirvo en la iglesia, mientras que en cualquier área, ¿no? Mientras que estoy llegando a la iglesia y me veo con mis hermanos, mientras que estoy con niños, con jóvenes, etcétera, ¿no? En diferentes aspectos, mientras que estoy en mi casa, en la calle, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo yo, dar un ejemplo a otros, ¿no? Ah, eh, en primer lugar, eso veo yo que trae un reto, ¿no? Un reto, y es el de ser íntegros. Sin ese punto, creo yo que el ejemplo deja de ser ejemplo, ¿no? Es solo una actitud externa, superficial, ¿no? Hasta podría ser de vanidad, ¿no? Pero si tenemos la integridad, sí va a ser un verdadero ejemplo. ¿A qué me refiero? A que eh, al ser íntegros, lo que hacemos lo vamos a hacer de corazón verdadero. Al, a la, disculpe, al hacer cualquier cosa que hagamos, lo vamos a hacer como fruto, como resultado de tener un corazón cambiado, un corazón que nos impulsa a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, no van a hacer actividad de que, ya, para dar ejemplo, voy a hacer algunas cosas para que me vean, pero cuando no me ven o cuando no, entonces voy a actuar de manera diferente. No voy a hacer eso, ¿no? Sino que en todo tiempo, en todo momento voy a ser así, porque nace de un corazón cambiado, ¿no? Entonces, para este aspecto, pues es importante, veo yo, el tema de la integridad, ¿no? Eh, y, y en nuestro Señor Jesús podemos hablar eso, ¿no? Que nuestro Señor Jesús, pues, es totalmente íntegro, ¿no? Muy bien, lo otro que puedo ver yo es que seamos intencionales al hacerlo, ¿no? O sea, y muchas veces he visto que es importante también explicar lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí el Señor Jesús está haciendo de ejemplo, pero está explicando que hace el ejemplo, ¿no? O sea, puede darse el caso, ¿no? Que nuestro Señor les lava los pies sin decirles que estoy haciéndolo esto como ejemplo, ¿no? Y de repente el Señor le lava los pies y no les explica que lo hace, pues, sí lo hace con integridad, lo hace con amor, pero también para ejemplo, ¿no? Y no les dice nada, no les dice que lo hace por ejemplo, o por darles ejemplo, ¿no? Y ellos van a verse extrañados que no, su Señor, su Maestro, les lave los pies y se van a quedar de repente con la incógnita o con la extrañeza de no saber por qué lo hizo, ¿no? O sea, por qué asumió ese rol de un esclavo, de un siervo, cuando es, pues, maestro, ¿no? Cuando es el Señor, ¿no? Eh, y, y confundidos de repente, ¿no? O hasta alguno de ellos de repente, pues, pensase, bueno, de repente no es maestro y Señor, de repente quiere ser siervo, ¿no? Entendiendo mal lo que se hace, ¿no? Y ahí yo me di cuenta de cuán importante es también, cuando somos ejemplo, también ser intencionales en el hecho de explicar en qué consiste lo que estamos haciendo. O sea, que la persona o las personas
entiendan de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia, y he visto casos así, en donde hay hermanos que hacen alguna labor, ¿no? Hay un pastor en un grupo de jóvenes, en un ministerio de jóvenes, que él pues como parte de su deseo, ¿no? De recibir bien, ¿no? A los jóvenes, cuando vio que faltaba, o sea, en donde habían preparado las sillas, faltaba silla, él fue y puso más sillas, ¿no? Para que se sienten los que recién llegaban, ¿no? Los jóvenes que llegaban. Como un trato, ¿no? Así, automático, ¿no? En ese aprecio. Y lo hizo algunas veces. En eso un día llegaron así jóvenes, o crecía el grupo aún más, llegaban otros jóvenes más, y una hermana se acerca al pastor, ¿no? Y le dice, pastor, han llegado nuevos, póngale sillas, ¿no? Entonces, esta hermana que se le acercó no había entendido, ¿no? O no había aprendido, captado, ¿no? El tema. Ella estaba pensando que parte de la función del pastor era, pues, poner sillas, ¿no? O sea, eh, ahí el pastor se dio cuenta, ya, ¿no? Y tenía que ser intencional en explicar, ¿no? Yo lo hago, acomodo sillas, pero sería bueno, lo hago como ejemplo y ustedes también, ¿no? Traten así o sean hospitalarios, pues, con los que llegan, ¿no? Muy bien, entonces esos dos puntos quería aclarar respecto a ello, ¿no? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien ha visto algo más en el texto respecto al que tenga relación con el liderazgo? A ver, pastor, Sí, hermano Juan. dentro de, se puede decir, Sí, mi hermano está con eco. Sí, hay dos aparatos cerca, entonces ya, el otro equipo tiene que bajar el volumen. ya, amén. Sí, el problema es que celulares no se bajan por completo el volumen, sino que mantienen en el mínimo, mantienen cierto volumen. Pero de repente mi hermano Juan ya lo solucionó. Dentro de mis instrucciones, De repente tiene que ir al techo, mi hermano Juan, al techo de su casa ahí. ya, voy a ir al techo, pastor. Ya, a ver, dentro quizás se puede decir como cualidades o características del líder. Aquí de lo que enseña Jesús también, a pesar de lo que él sabía quién lo iba a entregar. Entonces, él, como dice, lo amó hasta el fin, hasta el último, ¿no? Y entonces una característica que debemos aprender y tomar de lo que Jesús puso allí, ¿no? Él sabía quién lo iba a entregar en ese momento, pero a pesar de quién sabía, pues entonces él lo mantenía siempre a su lado, siempre allí y lo hablaba, ¿no? Quizás uno humanamente no tomaría ese ejemplo, ¿no? Sabiendo que me iba a hacer algo, a dañar o qué sé yo, no, entonces tomaría otras precauciones o otras cosas, ¿no? Entonces, aquí Jesús demuestra que el amor es tan grande que a pesar de que sabe quién lo iba a traicionar, pero ese amor se mantiene firme hasta el último, ¿no? Dando una oportunidad o quizás pueda cambiar o quizás el Señor pueda obrar en su vida, ¿no? Entonces, eso también lo que me llamó la atención ahí de Jesús, ¿no? Eso quería notar, pastor. Muy bien, hermano, y un tema muy que requiere de mucho examinar. Me ha hecho acordar de un pastor que a este pastor, bueno, cuando empezó él para pastorear una iglesia, habían acordado que de ahí a 2 años, después de 2 años votarían para confirmar, ¿no? Para que continúe, ¿no? Como pastor de esta iglesia, ¿no?
Y llegó, pues pasaron los 2 años y llegó el momento, ¿no? Y la congregación se reunió, votaron, y hubo un detalle ahí que luego él supo, que la secretaria, había una secretaria en la iglesia, la secretaria no votó, no era secretaria de directiva, sino era una función de secretaria, ¿no? En la iglesia, no votó para que el pastor siga, ¿no? O sea, ella no votó, no confirmó, ¿no? Entonces, el pastor, bueno, se incomodó y la sacó de secretaria, ¿no? Me hizo acordar ese evento, ¿no? Y examinando esa acción, yo pienso, por ejemplo, bueno, el pastor creo que debió más bien preguntarse por qué la secretaria no votó por él, porque ella era yo creo, en ese caso era digamos, un personaje importante, porque veía un poco de más cerca el trabajo del pastor, ¿no? Yo creo que el pastor debería de preocuparse más bien y saber, ¿no? Los motivos para tratar de mejorar el pastor como tal, ¿no? Y ver más bien ahí la oportunidad, ¿no? De crecer y de mejorar. Bueno, el Señor Jesús, es cierto, ¿no? Él sabía, y la palabra también nos dice que Judas, pues antes robaba, ¿no? Sacaba de la bolsa, de la caja, ¿no? Que tenían, ¿no? El dinero que daban para los gastos, él pues sustraía de ahí, ¿no? Em, y ahí no queda en discusión eso, ¿no? Cuánto permitir y cuánto no, ¿no? Eh, en algunos casos, ¿no? Hermanos, pero sí algo que dice nuestro hermano Juan es el aspecto o de repente con otra pequeña historia, ¿no? Había otro pastor, un pastor que había pecado, ¿no? Y la denominación encargó a 3 pastores para que vayan a ver este caso con este pastor, ¿no? Y en el camino, digamos, el mayor, el más anciano, ¿no? De los líderes, de los siervos, les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿No? ¿Cómo ven esto, no? Y uno de ellos dijo, yo nunca habría hecho algo así. Yo no haría algo así. Este pastor debe ser juzgado, ¿no? Muy firme y fuerte, ¿no? Y tenemos que aún ser ejemplares en esto, ¿no? Para que otros líderes teman. El pastor mayor, digamos, el principal de este grupo, encargado, el más responsable, o el que al que le dieron más responsabilidad, le dijo a este pastor que habló así, le dijo, hermano, usted no puede participar en este caso. No puede ir con nosotros, hermano. ¿Y por qué le dijo esto este pastor al otro? Porque el otro estaba haciendo pues demasiado eh, eh, estaba haciendo más legal que Dios, ¿no? Como se dice a veces, ¿no? O sea, no estaba yendo con como nos enseña la palabra, ese exhortar o ese actuar, ¿no? Cuando alguien peca con amor, ¿no? Reconociendo que uno mismo puede pecar, ¿no? Que uno mismo puede caer, ¿no? En pecado, ¿no? Y reconociendo también que es Dios quien disciplina, no uno, no nosotros, ¿no? Y me hizo recordar esto mi hermano Juan, ¿no? Del cuidado que tenemos que dar nosotros, ¿no? A los hermanos, ¿no? A veces juzgamos mucho a los demás, ¿no? Damos un juicio muy fuerte con los demás, ¿no? Y nosotros no hemos sido puestos o no estamos como jueces, no somos los jueces, ¿no? Y debemos de tener cuidado, ¿no? De cuál es nuestra función, ¿no? Como hijos de Dios, miembros y siervos
o como aquellos que servimos en la iglesia, en una iglesia entre hermanos, ¿no? Muy bien, la paciencia del Señor y el perdón también, ¿no? Aprendemos a perdonar como Dios nos ha perdonado, ¿no? Muy bien, gracias hermano Juan, gracias. ¿Alguien más ha visto algún punto más sobre relacionado al liderazgo? Yo, otro punto, pastor. A ver. Según el verso 16, siento de que va a lo que es la igualdad. Creo de que no por ser líder, entonces voy a estar por encima de los demás. Ya. Claro, el siervo no es mayor que su señor. Bueno, nosotros que servimos o cuando servimos, no somos mayores que Jesús, ¿no? Y los demás, nosotros, o sea, estamos igual que los demás, que son hijos de Dios, ¿no? Ya, sí, pues, ¿no? Sí, de hecho, confundimos lo que es y en el otro texto, en Mateo, también se habla de eso, ¿no? De manera muy, muy importante, ¿no? El hecho de que la autoridad que Dios nos da, los dones que Dios nos da, hay algo que olvidamos muchas veces en la práctica. Olvidamos las palabras que Dios nos da, ¿no? O sea, recordamos siempre los dones, las habilidades, la autoridad, el cargo. Sí, todo eso es importante y útil, ¿no? Pero esa otra parte que Dios nos da, en la práctica muchos a veces se olvidan, ¿no? Me refiero a que actuamos no como si Dios nos lo hubiera dado, que es de Dios, ¿no? Sino como si fuera nuestro, ¿no? Y ahí pues caemos a un pecado de creer que estamos para someter, ¿no? Para imponer, ¿no? Y aún para tratar mal, ¿no? Y caemos pues en ese mal, ¿no? Ahora, debemos de tener cuidado también lo que es actuar con autoridad y actuar pues de manera abusiva o de manera mala, ¿no? Allí en la práctica esto se complica un poco, ¿no? Porque distinguir lo que es pues actuar con autoridad en la palabra de Dios, siguiendo con convicción y con firmeza lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O lo que aprendemos de la palabra de Dios. Ahora ahí está otro punto, ¿no? Que alguien que sirve, todos nosotros cuando servimos, necesitamos también estar bien preparados en cuanto a cómo practicar la palabra de Dios, ¿no? Porque si aprendemos mal la palabra y la practicamos mal, también estamos en problemas. Porque ya no estamos actuando bajo la autoridad que nos da la palabra, ¿no? Sino bajo nuestro criterio, ¿no? Personal, ¿no? Y es importante entonces aprender a seguir la palabra de Dios, a trazarla correctamente la palabra de Dios. Muy bien. Sí, muchas gracias, hermana. Y como dice también la palabra, el Señor nos enseña que ante Dios todos somos iguales, ¿no? Muy bien, ¿algo más? ¿Algún otro punto? ¿Alguien más ha visto algo? Yo, pastor, en el versículo 7, ¿no? Le dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Comprendo que, por ejemplo, ¿no? Nosotros instruimos a los niños y que no comprenden realmente hacia dónde van, ¿no? Pero estamos formando líderes, ¿no? Que en su tiempo van a poder liderar, ¿no? En algún ámbito. Eso es lo que comprendo. Muy bien, gracias. Bueno, y podemos ver aquí el proceso del aprendizaje, del desarrollo, ¿no? Es interesante lo que, ¿no? Aquí la parte de Pedro con Jesús, ¿no? Esa conversación entre ellos dos, ¿no? Porque
A ver, acá, ¿no? Desde el versículo 6, ¿no? Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Y la palabra usada por Pedro es, nunca jamás me lavarás los pies, ¿no? Y ahí Pedro le está diciendo qué hacer a Jesús. O sea, no sé si se han dado cuenta de ese detalle, ¿no? Pedro en esa característica del líder nato, como se dice, o del impulsivo, ¿no? Que habla lo primero que piensa sin tener cuidado. Señor, tú no harás eso, ¿no? O sea, Jesús, no, es una contradicción. Tú eres Señor, pero yo te digo que eso no vas a hacer, ¿no? Y luego Jesús le responde, le dijo, no, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, nuevamente insiste, ¿no? Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿no? Y entonces ahí Pedro cambia, entonces le dijo, cambia en lo que dice, pero se mantiene en decirle a Jesús qué hacer. Le dice entonces en el versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame. O sea, una vez más, Señor, eres mi Señor, pero te digo una vez más, ¿qué quiero que me hagas? ¿No? ¿Qué quiero que hagas? ¿No? Y en medio de eso, pues, nuestro Señor, con mucha paciencia y mucho amor a este Pedro impulsivo, ¿no? Le dice, pues, lo que yo hago, tú no lo comprendes, ¿no? Porque estás en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de formación, ¿no? Y ahí sale lo que nuestra hermana dice, pues, ¿no? De ese proceso, en el cual nosotros estamos también, ¿no? O sea, nosotros estamos en proceso de aprendizaje, todos nosotros, ¿no? Estamos en ese proceso. Y esto también me lleva a otra cosa, ¿no? En que reconociendo yo que estamos en ese proceso, tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir, o sea, tenemos que seguir buscando aprender, ¿no? Claro, en esencia, en base a la palabra del Señor, pero también otros aspectos, ¿no? Aprender algunas otras cosas secundarias, ¿no? Que nos podrían ayudar, pero en esencia la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que seguir ese proceso en el que estamos, ¿no? Y no pensar que ya, como dice alguien, ¿no? Llegué a mi techo, ¿no? Acá hay un pequeño techito, ¿no? Yo ya llegué acá, ya no hay más que aprender, ya no hay más que, ¿no? Nunca pensemos eso, ¿no? Nunca caigamos en ese error, ¿no? Y hay otros a quienes podemos ayudarles, ¿no? A que estén creciendo, ¿no? Como los niños, por ejemplo, ¿no? Que están iniciando sus vidas, ¿no? Y nosotros, pues que tenemos un poquito más de años, podemos colaborar con ellos, ¿no? En ese proceso. Muy bien. Gracias, hermana. Sí, es un tema interesante, un punto interesante. ¿Algo más? ¿Otro punto habrán visto alguien más? Muy bien, me parece que tal vez no. Yo quiero decir algo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Acerca de Jesús, una cosa, ¿no? Que si Jesús sirvió a sus seguidores, nosotros también debemos hacerlo. Nosotros también debemos servir a los demás, ¿no? En la iglesia, en el caso que nos encarguen algo, ¿no? Nosotros estamos allí para servir, ¿no? Debemos hacerlo como Él lo hizo, ¿no? Los versículos 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Nos enseñan, nos explican eso, ¿no? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla en la que estaba ceñido, ¿no? O sea, nuestro Señor tomó la actitud de un siervo, ¿no? Luego en los versículos 14 y 15 dice, ¿no? Pues si yo, el Señor y el Maestro, y allí eso me llama la atención bastante, ¿no? Jesús dice, si yo, el Señor y Maestro.
Y de hecho sabemos que no es ninguna actitud vanidosa ni egocéntrica. Jesús está anunciando lo que es, ¿no? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros, ¿no? Pero antes en el versículo 13 dice, creo que está más claro todavía, ¿no? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, ¿no? Y decís bien, porque lo soy. Una vez más, ¿no? Repito, no es ninguna actitud de vanidad o egocéntrica, es reconocer lo que es, ¿no? Allí se está anunciando de la autoridad que tiene Jesús. Jesús está diciendo, yo tengo autoridad. Yo, yo sé, yo les enseño a ustedes, ¿no? Y estoy así, ¿no? Y siendo así, teniendo esa autoridad, les sirvo, ¿no? Y esto nos debe llevar a reconocer que el servir no quita autoridad, no es contradictorio con la autoridad que Dios nos puede dar, el cargo, etcétera, ¿no? No se oponen, el servicio y la autoridad no se oponen, sino que más bien van de la mano. Autoridad y servicio van de la mano, ¿no? Y esto es algo muy importante que en la práctica, ahí cuando estamos ahí en la iglesia, entre los hermanos, tenemos que recordar siempre, ¿no? Tanto cuando el que hace como el que también recibe ese servicio, ¿no? Y también algo que vimos en relación a lo que mencionamos, ¿no? Se mencionó de que todos somos iguales. Lo otro es que en el versículo 16, ¿no? Que nosotros no somos mayores que Jesús, ¿no? De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ¿no? Y no olvidar esto también, ¿no? Que nosotros no somos mayores que el Señor Jesús, ¿no? Y algo también que me llamó la atención y que me parece importante recordar cuando servimos a Dios, cuando estamos allí, está relacionado con el valor que le damos a lo que hacemos para nuestro Dios, ¿no? En el versículo 17, ¿no? Donde dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y lo hicieres, ¿no? No, perdón, el versículo... Ya, 20, ¿no? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¡Wow! ¿No? O sea, esto que les dice a los discípulos es algo muy, muy, ¿no? Podría decirse una verdad muy, muy fuerte, muy motivadora, muy importante para los discípulos, ¿no? ¡Wow! Quien me reciba a mí está recibiendo a Jesús. O sea, y sabemos que está hablando, no se está hablando pues de la entrega, ¿no? Que quien reciba a un discípulo se está entregando su vida a Jesús, exactamente, sino del hecho de esa apertura, ¿no? Si una persona tiene esa apertura de recibir, de aceptar las palabras ¿no? Del discípulo de Jesús, está recibiendo a Jesús porque el discípulo está hablando de Jesús, está, ¿no? Anunciando y enseñando acerca de Jesús, ¿no? Cuando nosotros servimos, ¿no? Tenemos que reconocer que nuestro servicio es muy importante, es muy valioso, ¿no? Delante del Señor, ¿no? Es muy valioso tu servicio, mi hermano, mi hermana. Es eso pequeño que haces, ¿no? Eso no que haces un rato de repente, ¿no? Es muy importante, es muy valioso, ¿no? Es pues también una acción de adoración y alabanza a Dios, ¿no? De presentar algo para el Señor, ¿no? Y eso es a lo que me lleva a entender, nos lleva a entender este versículo, ¿no? Muy bien, son las 9:10. No, yo tenía programado o pensado, ¿no? El estudio durante 1 hora, ¿no? Eh, eh, no hemos hecho Mateo, ¿no? Vamos no sé, ¿hay alguna pregunta, algo que quisieran comentar hasta ahora de lo que hemos estado viendo?
Muy bien, no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces yo haré preguntas, hermano. Jeje. Bueno, lo que les voy a pedir es que lean Mateo 20, versículo 20 al 28, ¿no? Para la siguiente semana. ¿Sí? Vamos a ver parte de ese texto también respecto a la autoridad, ¿no? En el liderazgo, y ya se habla algo sobre eso. Y nuestra actitud también, ¿no? Cuando servimos al Señor, ¿no? Hoy día, respecto a hoy, pues no olvidemos el hecho de que el tema del liderazgo sí es pertinente para todos nosotros. Muy bien. ¿No hay ninguna consulta? Ya, muy bien. Entonces, hermanos, vamos a terminar este estudio, pues.